bajo un cielo nocturno continuamente herido por las cicatrices luminosas de los fuegos artificiales, el concurso de canto se desarrollaba como un torbellino de voces y colores. La multitud, una masa densa y vibrante que excedía cualquier expectativa, se fundía en un solo organismo que respiraba al unísono con cada estallido melódico. Entre esa muchedumbre, Yorum y Yujitae aguardaban con una paciencia teñida de inquietud, sus miradas escudriñando el escenario en busca de una figura familiar. La ansiedad, sin embargo, no habitaba en el público, sino tras bambalinas, materializada en una sucesión de mensajes digitales desesperados que llegaban al reloj de Yujitae. Eran las palabras temblorosas de Kaeul, un torrente de pánico y emoticonos llorosos que pintaban la imagen de una chica al borde del colapso temblando en la sala de espera y afirmando entre sollozos textuales que aún no entendía la canción. La videollamada de Yorum quedó sin respuesta, un silencio elocuente que solo aumentó la tensión. Pero cuando por fin le llegó el turno, una transformación milagrosa ocupó el escenario. La máscara de nerviosismo se quebró para dar paso a una voz de cristal líquido, triste y frágil, que rodó sobre el gentío como una canica de vidrio sobre un plato de plata. Un silencio reverente cayó sobre todos, roto solo por jadeos de admiración, mientras la voz de Kaeul escalaba desde la profundidad de una pena antigua hacia un clímax que prometía un futuro de manos entrelazadas y días bailados. Por un instante, Yujitae, el eterno regresador, creyó estar escuchando un eco de otro tiempo, de otra vida. Kaeul, con los ojos cerrados, se había sumergido en las aguas turbias de la canción, descendiendo a una oscuridad que siempre había temido explorar. En las profundidades de su inmersión, más allá del miedo, no encontró vacío, sino un par de ojos verdes que la miraban fijamente. Era Bom. La canción terminó con el estallido emocional de la multitud, pero para Kaeul, el verdadero crescendo era un descubrimiento aterrador. Corrió de vuelta al backstage, despojándose de la máscara, su rostro pálido buscando a Yujitae entre la audiencia. «Ayushi. ¿Dónde está Bomuni?», preguntó, su voz cargada de una urgencia que no admitía demora. Había sentido, en el pantano emocional de la canción, la desesperación reprimida de Bom, una codicia feroz y silenciosa que se aferraba a sí misma como una presa conteniendo un océano. La búsqueda lo llevó hasta los jardines traseros del Hilton, lejos del bullicio del festival, donde los fuegos artificiales eran un espectáculo distante y mudo. Allí, sentada en la hierba y abrazando sus rodillas, estaba Bom, vestida con un hanbok tradicional de chaqueta blanca y falda rosa claro, una elección tan repentina como significativa. Su exterior era una superficie de agua quieta, una sonrisa serena que contradice la tormenta interior que Kaeul había descrito con palabras extremas. Yujitae se sentó a su lado, iniciando una conversación tranquila que era todo menos eso. Cada intento suyo por prolongar el momento era saboteado por la insistencia de Bom en irse, en reunirse con las otras. Sus excusas, hambre, ganas de ver a Kaeul, incluso una necesidad biológica imposible para un dragón, se estrellaban contra la férrea determinación de él. La conversación derivó en un forcejeo verbal y físico. Él la sujetó de la muñeca con una fuerza que la hizo gemir de dolor, sus palabras, torpes y afiladas, se convirtieron en amenazas. «Escúchame. Deja de intentar hacerme enojar». El miedo y la frustración brillaban en los ojos de Bom, que murmuró, secuestrador, con una picardía débil que no ocultaba su verdadero terror. Finalmente, tras un intento de fuga fallido que terminó con ambos riendo en la hierba, una frágil calma descendió. Fue entonces cuando Bom, con una voz que era un susurro de alma herida, articuló la verdad que ambos evitaban. Él temía que, al acercarse demasiado, el daño de la futura despedida sería mayor. Ella, sin embargo, le aseguró que no debía sentirse agobiado, que su deseo de proximidad era simple y sincero. Pero Yujitae, recordando las enseñanzas de la propia Bom, decidió actuar. Mientras los últimos fuegos artificiales iluminaban el cielo con su explosión final, se acercó por detrás y la envolvió en un abrazo torpe. Su cuerpo se tensó como una estatua, rígido por la conmoción. «Siento haberme enojado contigo en ese momento», murmuró él cerca de su oído. «Nunca te encontré rara o molesta». Ella no respondió con palabras, sino aferrándose a sus manos, presionándolas contra su estómago con una fuerza desesperada, negándose a que el abrazo terminara. «Un minuto más», suplicó con un gemido, y él accedió, sintiendo el calor de su cuerpo hasta que la última luz se apagó en el cielo. La vida cotidiana intentó reanudar su curso. Bom, tras el abrazo de reconciliación, exhibía un cambio sutil pero perceptible, una ligereza nueva en sus gestos. Una salida de compras al supermercado se convirtió en un ritual de cercanía. Ella probaba muestras de comida con un fervor inusual compartiendo cada bocado con Yujitae,
un dumpling, un bizcocho partido a la mitad, incluso una cucharada de yogur que él al principio rehusó creyendo que era la que ella había usado. La sonrisa brillante y un tanto burlona de Bohm al aclarar su error lo dejó con una sensación de incomodidad y una inexplicable calidez. Mientras tanto, la guarida se llenaba con el bullicio de un nuevo semestre. Yorum maldecía su suerte, su estatura había crecido 6 centímetros, haciendo que su uniforme de cadete se volviera ridículamente corto y ajustado. Su frustración estalló en un acto de pura energía contenida. Al patear un balón, su control falló y su pierna, con la fuerza descomunal de un dragón rojo, aplastó la puerta de un coche estacionado. El intento furtivo de huir fue inútil, capturado por la caja negra del vehículo. La consecuencia fueron 3 horas de servicio comunitario, una sentencia que, para su fastidio, Yu Hitae también tenía pendiente. El manager del departamento, Ichimon, los recibió con una sonrisa servil que no lograba ocultar su incompetencia. Entre las opciones disponibles, una destacaba por su absurdidad: captura de ratones en la 8ª bodega. Un depósito de municiones, construido bajo estrictos estándares internacionales que impedían la entrada de plagas, supuestamente sufría el robo de ingredientes específicos por parte de roedores esquivos. La lógica fallaba, y Yu Hitae lo sabía. Eligió esa tarea, explicándole a una renuente Yorum que los artículos robados no eran aleatorios, todos eran ingredientes para una quimera. El camino hacia el interior de la bodega era un viaje hacia la iluminación y el horror. Mientras recorrían pasillos interminables flanqueados por cajas que se elevaban como acantilados, Yu Hitae iluminó a Yorum sobre los 3 tabúes de la ingeniería mágica, centrándose en la creación de quimeras. Le explicó que el verdadero peligro no residía en la técnica en sí, sino en el entorno único de la Tierra, pobre en maná, donde la providencia que mantiene a raya lo antinatural es débil. En otros mundos, el maná atmosférico actúa como una vacuna, asegurando que los muertos permanezcan muertos. Pero aquí, en la Tierra, la búsqueda de la vida eterna a través de la quimera podía tener consecuencias monstruosas. Yorum, al principio escéptica, comenzó a comprender la magnitud del peligro cuando él le reveló, como ejemplo siniestro, que el subdirector Manamho no era uno, sino 30 falsos esparcidos por el mundo, una mente con múltiples cuerpos. Al llegar a la sección infestada, Yorum, impulsada por su orgullo de dragón, se embarcó en la casa. Tras soportar un olor repelente a podredumbre y maná corrompido, sus instintos la guiaron a través de vigas de acero en el techo y hacia un bosque al norte. Allí, encontraron una trampilla camuflada. Ignorando la orden de Yu Hitae de detenerse, Yorum la abrió. La explosión que siguió fue mecánica, pero el fuego que la secundó estaba imbuido de voluntad pura, un fuego que quería consumir. Yu Hitae la salvó, arrojándola lejos antes de que las llamas la alcanzaran, y oprimiendo el mismo fuego con su intención asesina. Cuando el humo se disipó, reveló la pesadilla que aguardaba en el sótano. No eran ratas. Era una colonia de forma artificial. Cientos, quizás miles, de cuerpos de rata, adultos y crías, estaban fusionados en un solo ser grotesco, sus pieles negras y carnes rojas entrelazadas y unidas por venas azuladas y pulsantes. Era una masa de vida retorcida, una quimera que desafiaba toda lógica biológica. Y lo más aterrador fue el momento en que todas las cabezas, unidas al montículo central, giraron al unísono para mirar a Yorum con cientos de pares de ojos diminutos. ¿Qué es esto?, preguntó ella, con una voz que era apenas un hilo. Yu Hitae respondió con una calma lúgubre: un experimento para crear un organismo imperecedero. La visión de esa existencia forzada a una vida de agonía y fusión eterna tocó una fibra profunda en Yorum. Una ira feroz, abrupta y visceral, estalló en su interior. ¿Quién fue? ¿Quién es la maldita basura que hizo esto? Los mataré, y gritó, sus palabras cargadas de una furia que temblaba en el aire. No era solo repulsión, era una identificación profunda con una vida destinada a la desgracia desde su nacimiento. Yu Hitae permaneció en silencio, sabiendo que esta emoción, aunque comprensible, era un fuego que pronto se apagaría, dejando solo cenizas de vacío. El culpable, un cadete de la Torre de Magos, fue capturado y entregado a la asociación, pero eso no calmó la tormenta silenciosa que ahora habitaba en el corazón de Yorum, quien en el camino de regreso no pronunció una sola palabra, cargando con el peso de una vitalidad pervertida que no podía olvidar. Bajo la luz tenue de la lámpara del estudio, la figura demacrada de BM se recortaba como un espectro. Su cuerpo, un palillo tembloroso, delataba el precio extinto de su obsesión. Entre sus dedos, una taza de café olvidada emanaba un vapor fantasmal. Frente a ellos, la criatura de cabello rojo y ojos de rubí, Jun Taebak, se acurrucaba contra Yorum con una confianza instintiva y perturbadora.
Papi, balbuceó el niño con una voz que aún no encontraba su timbre, dirigiendo su mirada vacía hacia Yorum. Ella, con un ceño fruncido que escondía una incomodidad que rayaba en el pánico, lo rechazaba con gruñidos ásperos, pero sus manos, contra su voluntad, lo acomodaban en su regazo cuando tropezaba. BM, con la voz quebrada por un relato de 50 años de duelo y culpa, desgranó su tragedia ante un Yujita impasible. Habló de Arandot, un infierno dimensional, de su mejor amigo y la dama demonio que amó, del niño, el verdadero Taibak, que murió por un aguijón al azar en medio de una guerra absurda. Y entonces, reveló el núcleo de su locura redentora. El corazón de esta quimera no estaba hecho con la semilla que permite respirar a los muertos, sino con el ingrediente que permite a un humano no morir, un atajo desesperado forjado con sus propios corazones sacrificados. Mientras BM ofrecía un alcohol de Arandot como tributo y disculpa, Yorum, a regañadientes, comenzaba a enseñarle palabras al niño. Yo. Yeo, Bramno, Nim, repetía la criatura, y una sonrisa extraña, casi maternal, se dibujaba en los labios de la dragón roja. Ella, que había sentido una empatía feroz por la colonia de ratas monstruosas, ahora se encontraba protegiendo a otra quimera, convenciéndose a sí misma de que era por el estúpido color de su cabello. La palabra perdonar resonó en la mente de Yujitae como un eco en una cámara vacía. Rechazó el alcohol de BM, sellando la botella con un gesto definitivo. Si el niño crece bien y comienza a ir a la escuela, entonces beberemos, declaró, una propuesta vaga que escondía una sentencia suspendida. Mientras BM se marchaba con el niño aferrado a su brazo, Yorum confrontó a Yujitae en la penumbra de las profundidades del abismo. Su petición era un susurro cargado de angustia, que salvara al niño. Él se negó, con una frialdad que helaba la sangre. Le explicó, con la paciencia de un maestro y la dureza de un verdugo, que salvar el cuerpo inerte requeriría un mes de concentración total, un mes en el que no podría protegerlas a ellas, a sus dragones. Yo solo vivo por el bien de todas ustedes, declaró, su voz cortante como cristal. Mientras ustedes vivan bien, no me moveré incluso si la mitad de la humanidad muere. Yorum, acorralada contra la pared oscura de la dimensión alternativa, sintió un miedo primordial. Él no era un héroe, era un guardián cuyo universo moral se reducía a ellas cuatro. Pero entonces, ella, temblando, empujó su frente contra su pecho. No quiero, suplicó, su voz quebrada, no puedes, simplemente, ayudarlos una vez. Y en un giro que sorprendió incluso al regresor, cedió. Entiendo. Yo ayudaré. La gratitud de Yorum fue un suspiro aliviado, pero su razón final fue un puñal, eso es jodíasteriscodamente demasiado triste. No era apego, sino una rabia profunda contra la tristeza inherente a un destino cruel. En el taller del laberinto subterráneo, convertido en una nursery grotesca con juguetes de colores brillantes, el ritual de alimentación tenía lugar. BM ofrecía su brazo, y la boca púrpura en el pecho del niño se hundía en su carne, absorbiendo la sangre imbuida con el maná del Troul de 7 cabezas. Mientras, Yujitae explicaba a una Yorum horrorizada la verdadera naturaleza del peligro. No era la vitalidad, sino la intersección de esa vitalidad con la creatividad, el poder único de las razas humanoides para imaginar lo inexistente. Esa estúpida creatividad es lo que hace peligrosa a una quimera de tipo humano, sentenció. Mientras BM, en su éxtasis paternal, ignoraba las advertencias de sus propias quimeras internas, papi debe haber sido guapo como yo. Yujitae reveló su veredicto final a Yorum, esa quimera es un fracaso. La revelación la dejó paralizada. ¿Quieres decir que lo estarás matando?, preguntó, su voz un hilo de esperanza. Sí. Ella suplicó, se enfureció, argumentó sobre la deuda con BM. Pero Yujitae fue implacable, dibujando una línea sangrante en la arena, su existencia solo tenía sentido como su guardián. Cualquier desvío era una traición a su propósito. La desesperación de Yorum culminó en un forcejeo físico y emocional, hasta que su súplica final, cargada de un dolor que no entendía, lo hizo cambiar de opinión. Él ayudaría. Pero la decisión llegaba demasiado tarde. El taller era un cuadro de una felicidad macabra. BM abrazaba al niño, sonriendo mientras los dientes púrpuros se hundían más profundo que nunca en su brazo, cerca ya del corazón. Tengo mucha hambre hoy, ¿puedo comer un poco más?, preguntó la criatura con una sonrisa deslumbrante. En ese instante, Yujitae irrumpió como un relámpago oscuro. Su ataque fue rápido y brutal, partiendo la columna vertebral del niño con un arma invisible. El grito de BM, ¿qué crees que estás haciendo, Yujitae? Retumbó en la habitación, destrozando los juguetes en un estallido de maná rabioso. Pero entonces,
en lugar de la condescendencia esperada, Yujitae pronunció palabras que quebraron la realidad de BM. Lo siento. Se disculpó. Admitió su torpeza, su inexperiencia en el trato humano. Y luego, con una precisión quirúrgica y cruel, desgranó la verdad que BM se negaba a ver: el niño no era Taebaek. Era un parásito inteligente que había aprendido a imitar sonrisas, a inventar padres imaginarios, a manipular emociones para sobrevivir. ¿No sabes también que es falso? Cada palabra era un martillazo que resquebrajaba la coraza de negación de BM. Finalmente, derrotado y con el alma en pedazos, BM murmuró la sentencia. Lo haré yo mismo. El niño despertó, quejándose del dolor. Papi. ¿Qué pasó? Cuando BM no respondió, la máscara se cayó. La criatura suplicó, lloró, maldijo. Mami y Mami 2. Esta persona está tratando de matarme. Pero BM ya no escuchaba. Abrazó al niño que había sido su hijo, derramando lágrimas silenciosas sobre su cabello rojo, y luego, con un movimiento preciso y desgarrador, le arrancó el corazón palpitante de la espalda. La vitalidad del corazón extraído era obscena, retorciéndose bajo la bota de Yujitae hasta que, finalmente, se quietó. BM permaneció toda la noche, abrazando el cuerpo vacío del niño, su llanto un lamento sordo en el silencio del taller. A la mañana siguiente, Yeorun fue testigo de la devastación. Sentada junto a Yujitae, preguntó, con una curiosidad amarga, si alguien así podría volver a amar a un hijo real. La conversación derivó hacia ellos mismos, y de pronto, Yujitae se vio asaltado por una realización incómoda: él, el regresador egoísta, se había encariñado con las dragones. El afecto, no dado, sino formado y profundizado por sí mismo, lo había atrapado. La mirada siempre nebulosa de Yujitae se dispersó por un momento, un fenómeno que incluso Yeorun pudo notar. BM emergió hecho trizas y accedió a que Yujitae preservara el cuerpo del verdadero Taebaek, la quimera formada a partir del cabello, en las profundidades del abismo, donde el tiempo fluía con lentitud glacial, prometiendo trabajar en un corazón verdadero cuando estuviera listo. La historia dio entonces un giro hacia lo cotidiano. En la sala de estar, el sonido de los dados y las risas llenaban el aire. Kaeul, Yeorun, Yeol y Bom jugaban al Blue Marble con una intensidad feroz. Bom, arruinada y llamada Pepino, de manera burlona, se refugiaba con un puchero cerca de Yujitae. Yeol, al borde de la bancarrota, agitaba una zanahoria de juguete con furia antes de lanzársela a Yeorun y terminar, quejumbrosa, en el regazo de Yujitae. Él la abrazó, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo enfadado. En medio de ese caos doméstico, mientras Kaeul celebraba su victoria con risas de bruja, Yujitae recibió la notificación de la guarida: fin de semana de cumplidos. Con una seriedad burocrática absurda, observó a las niñas, buscando el momento preciso. El primer objetivo de su cumplido grabado sería Kaeul, la ganadora, sumergiendo la pesadilla de vitalidades pervertidas en la normalidad artificial y frágil de un juego de mesa. De tema de discusión: cumplidos, 2. La atmósfera en el departamento 301 era un frágil ecosistema de risas y tensiones no resueltas. Yujitae, un hombre cuya existencia era un monumento a la repetición y la observación, se encontraba en un territorio desconocido, el de los cumplidos. Su elogio inicial, un seco, bien hecho, dirigido a Kaeul, había hecho saltar a la niña de alegría, su cabello dorado ondeando como un estandarte de triunfo, mientras abrazaba a su pollito espiritual. Pero en el silencio de su propia mente, Yujitae percibía la insuficiencia de sus palabras. Eran monedas falsas en una transacción emocional que no comprendía. El intento posterior: tienes mucho talento para comprar tierras, sonó tan forzado y artificial que provocó una risa nerviosa en Kaeul y un comentario sardónico de Yeorun, la dragón roja cuya presencia siempre era como una brasa al rojo vivo. Él observaba, un gigante inmóvil en medio del torbellino que eran las niñas, anotando mentalmente cada reacción como un científico registra los datos de un experimento fallido. El juego de Jenga se desarrollaba como una metáfora de su propia torpeza, una torre precaria, al borde del colapso, donde un solo movimiento mal calculado podía desencadenar el desastre. Yeorun, con una mueca que era un pequeño acto de sabotaje, logró que Bom, la serena dragón verde, perdiera el control y derrumbara la estructura. La posterior penitencia fue una cacofonía de golpes suaves y un codazo traicionero que no pasó desapercibido. Yujitae intentó de nuevo, lanzando un cumplido a Yeorun que fue recibido con un desdén que casi podía palparse. Y luego, observando a Yeol, la silenciosa dragón azul, mientras recogía diligentemente la basura, encontró una brecha. ¿Eres buena limpiando la basura? Buena niña.
La sonrisa casi imperceptible de Yeol y su renovado entusiasmo fueron una victoria minúscula, pero una victoria al fin. Sin embargo, al final de la jornada, su mirada se posó en Bom, quien había permanecido en un segundo plano, impasible. No hubo elogio para ella. Una pregunta sin respuesta comenzó a carcomerlo desde adentro, un gusano silencioso en la manzana de su certeza. ¿Cuándo y cómo se deben hacer cumplidos? La noche lo encontró en la cocina, friendo pescados con una precisión mecánica, sus manos realizando acciones 1000 veces repetidas mientras su mente se ahogaba en un mar de dudas. El aceite caliente crepitaba como el sonido de sus pensamientos chisporroteando, y el humo fragante no podía ocultar el olor de su propia confusión. Mientras en el departamento se libraban batallas domésticas, en las profundidades de un laberinto subterráneo, BM respiraba la oscuridad. El taller, una vez iluminado por la luz intrínseca de Jun Tae-bak, su hijo quimérico, era ahora una tumba fría y silenciosa. La muerte del niño había dejado un vacío que no era solo espacial, sino una herida en el tejido mismo de la realidad de BM. Sus dedos, que habían creado vida y maravillas, ahora recorrían con torpeza el libro de abecedario donde el pequeño Tae-bak había garabateado su nombre. Jun Bong-man. Cada trazo infantil era un cuchillo que le recordaba lo que había perdido, lo que él mismo había tenido que destruir. Las quimeras en su cabeza, fragmentos monstruosos de Arandot, cacareaban y se burlaban en un coro de voces venenosas, justificando la muerte, llamándola necesaria, racional. Pero la razón era un débil baluarte contra el océano de dolor que lo ahogaba. Si tuviera tanto dolor, quería la prueba de lo que estaba causando que estuviera tan angustiado y confirmarlo con sus propios ojos. El pensamiento autodestructivo, un viejo conocido, susurraba en su oído. ¿Sería suficiente mi propio cadáver? El silencio fue quebrado por un bullicio sacrílego, tambores y risas. Al abrir la puerta, se encontró con una visión que hizo hervir su dolor en rabia pura. Un gran retrato de Tae-bak, como un cuadro funerario, colgaba de la pared, y frente a él, los agentes de las fuerzas especiales bailaban con movimientos torpes y rítmicos. Su grito, el de la segunda persona más fuerte del mundo, resonó como un trueno, haciendo añicos el marco y el frágil estado de ánimo de la habitación. Pero entonces, Belvarion, la capitana, se enfrentó a su furia con una tranquila determinación. No era una burla, le explicó, era su manera de honrar al niño, de recordar los bailes que él había aprendido, los tambores que habían construido juntos. Es permanecer encerrado en la oscuridad y llorar la única forma de mostrar respeto. La pregunta atravesó la ira de BM como un rayo. Observó, derrumbado contra una pared, mientras los enfermos mentales continuaban su danza torpe y fuera de ritmo. Y entonces, contra toda lógica, contra toda razón, las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de rabia, sino de liberación. En medio de ese caos de duelo y celebración, las palabras de Asaetbyul llegaron como un salvavidas: aparentemente puedes morir si quieres. Pero, si no quieres morir, dijo que pensaras en cosas que valga la pena esperar. Y en la oscuridad de su corazón, una pequeña luz se encendió, la esperanza de un segundo encuentro con el verdadero Tae-bak, el hijo de sus amigos. Quizás, solo por hoy, estaba bien vivir. La noche envolvió el departamento 301 con su manto de silencio, un silencio que para Yu Hitae era más un estado fisiológico que un descanso. Él, que había trascendido la necesidad humana de dormir, yacía en su cama con el cuerpo en un estado de suspensión simulada, los sentidos sintonizados con los sonidos de la casa. Ronquidos, respiraciones tranquilas, y un único crujido de insomnio. La paz fue interrumpida por un golpe en la puerta. Yorum entró, su rostro una máscara de irritación, el cabello rojo desordenado como llamas inquietas. «¿Sabes? Puedes matar a alguien por mí», soltó, y la pregunta colgó en el aire, absurda y cargada. Una jodida perra, sin nombre, la autora de una novela de romance paranormal que había cometido el pecado imperdonable de introducir un fantasma en un momento romántico. Yu Hitae, desconcertado, escuchó su diatriba sobre el pollo a la mantequilla y la lógica traicionada de los géneros literarios. Pero detrás de la ira, había un nerviosismo inusual en ella. Se acercó a la cama y comenzó a inspeccionarlo, dando golpecitos en su nariz, apretando sus lóbulos, sus dedos una mezcla de curiosidad y ansiedad. Cuando él se movió, ella dio un respingo, un destello de genuino susto en sus ojos antes de que el enfado lo opacara. Su partida dejó un misterio a sus espaldas, y el libro culpable, el peligroso secreto del propietario de la casa, fue arrojado a un rincón. Poco después, otra visitante nocturna. Kaeul, sus ojos dorados apagados por la preocupación, se asomó por la puerta. Chirpy salió de la casa.
La confesión era un hilo que desenredaba una madeja de secretos. El pollito espiritual llevaba semanas escapándose en la noche, desobedeciéndola. La angustia de Kaeul era palpable, un temblor en su voz cuando preguntó si debía regañarlo con más severidad, incluso imitando una mirada decadente que no le pertenecía. Yu Hitae la guió entonces hacia el precipicio de una verdad dolorosa. Si el pollito quisiera dejarnos, ¿cómo te sentirías? La pregunta golpeó a Kaeul como un viento gélido. La confusión se apoderó de su rostro, luego el miedo. No es feliz cuando está conmigo, murmuró, su voz un hilito de dolor. Él la observó, recordando a la Baby Yeyou de otra vida, destrozada por una pérdida similar. Acarició su cabello dorado, un gesto de consuelo que era también un amargo presagio. La niña, intoxicada por la melancolía y el agotamiento, finalmente se durmió, y él la llevó de vuelta a su habitación, sintiendo el peso de un futuro desgarro. La noche, sin embargo, no había terminado. Unos golpes más suaves en la puerta anunciaron a Yeol, cuyos ojos azules brillaban con una determinación silenciosa en la penumbra. Yeol era un espectro azul en la oscuridad, su pequeña figura enfundada en un pijama que Bom le había comprado. Su solicitud, titubeante y fragmentada, era para una pecera. No la pequeña que ya tenía en la habitación de Bom, sino una más grande. Una propia. Yu Hitae comprendió al instante que no se trataba solo del acuario, sino de un anhelo territorial, un instinto dracónico que clamaba por un espacio propio, una guarida. Pero una fuerza perversa, un eco de su propia naturaleza distante, lo llevó a negarse. Aunque no quiero. La conmoción y la tristeza en el rostro de Yeol fueron un castigo instantáneo. Él vio cómo sus grandes ojos se empañaban, cómo su mirada lo suplicaba. Y entonces, ella, que estaba aprendiendo las complejas reglas del mundo humano, intentó una negociación. Desapareció y regresó con un billete de $1, cuidadosamente doblado, y lo colocó en su palma. Era un soborno, un acto de desesperación infantil que le arrancó una sonrisa vaga. Pero el mezquino experimento continuó. $1 no es suficiente. La desesperación de Yeol se intensificó hasta que, tras entregar un segundo $1 que había ocultado, y ante la inminencia de las lágrimas, él cedió. La promesa de una habitación iluminó su rostro como la luna sobre un lago tranquilo, y ella lo abrazó antes de escabullirse. El alboroto, sin embargo, había despertado a Bom. Ella entró en su habitación con la naturalidad de quien pertenece a todos los espacios, y se acostó en su cama con una languidez que era a la vez inocente y profundamente perturbadora. La conversación derivó hacia su novela, Out of Sin of Daybreak. Bom habló de su miedo, no al fracaso, sino a que a los demás no les gustara lo que a ella tanto amaba. Cuando lo suba para que otros lo lean, y a los lectores no les guste tanto una parte de la historia o un personaje, hay que cambiarlo, ¿verdad? Pero, no puedo hacer eso. Su voz era frágil, y una perplejidad extraña se apoderó de Yu Hitae. Me gusta mi pieza mucho, mucho. Él le aconsejó que siguiera escribiendo, que al terminarla, sería solo suya para disfrutar. Sus palabras parecieron calmarla, pero una tensión no dicha permaneció en el aire. Bom cerró los ojos, y cuando los abrió, el sol de la mañana a filtrarse por la ventana. Vamos a comprar el desayuno, dijo, levantándose. Yu Hitae la siguió, sintiendo que la noche había sido un largo y surrealista sueño del que no conseguía despertar. Lejos de la calidez conflictiva del departamento, en la gélida y aislada mazmorra del bosque boreal del sur, el clon 2 de Yu Hitae, un joven de 15 años con el cuerpo de un adulto y la experiencia prestada de su original, se adentraba en la guarida de la bruja. El aire olía a podredumbre y a poder antiguo. Al mirar hacia el fondo de un acantilado, su estómago se contrajo al ver docenas de cadáveres momificados, todos hombres, retorcidos y exprimidos como frutas secas. Zumbae. Esto es demasiado aterrador, susurró en su mente, buscando el consuelo del clon 1. Las advertencias que recibió eran enigmáticas y aterradoras: evitar el dormitorio, evitar todo contacto físico. Los recuerdos implantados de Yu Hitae le mostraron fragmentos de sonidos y gestos que no terminaba de comprender, sembrando en él una semilla de inquietud. Al atravesar los pétalos de un tulipán gigante, se encontró en un palacio desierto y opulento, custodiado por caballeros de la muerte con ojos de rubí ardiente. Y en el trono, como una flor carnosa y decadente, estaba ella, Berry Valentine, la ex soberana de la tierra. Sus curvas eran imposibles, su vestido rojo como sangre coagulada, y sus ojos, decadentes y hambrientos, lo examinaron de arriba a abajo. Bienvenido, niñito, dijo su voz, una caricia sedosa que prometía devorarlo. El olor a animal apareándose llenaba la estancia,
y el clon 2 sintió que el mapa de la misión se le desdibujaba en la cabeza, reemplazado por un primitivo instinto de supervivencia. Mientras tanto, en el mundo de la luz, Antonio Jefferson, un hombre roto por la desaparición de su hermano y su hermana, se preparaba para su propia muerte. Se puso el smoking de su juventud, la corbata que era un artefacto suicida, y se miró al espejo. El soldado que una vez fue lo devolvió la mirada. La reunión con el clon 1 fue un duelo de voluntades. Jefferson, desesperado pero aún orgulloso, intentó negociar desde una posición de fuerza, enumerando el poderío de la asociación con la ferocidad de un lagarto desplegando su gorguera. Pero el clon 1 simplemente liberó su aura, un peso tan colosal que aplastó la arrogancia de Jefferson, dejando al descubierto al hombre asustado que había debajo. La revelación de que Onsungo, su hermana y Atbache estaban vivos y sonrientes en el mismo café fue el golpe final. Derrotado y confundido, Jefferson pidió ver al jefe, al cerebro detrás de todo aquello. La respuesta de Yuhitae, transmitida por el clon 1, fue un recordatorio aleccionador de dónde residían las verdaderas prioridades. ¿No estoy ocupado? Tengo que hacer la habitación de Yeol. Para el regresor, la forja de un refugio para su cría era una tarea infinitamente más crucial que comenzar una guerra en las sombras contra la asociación. La promesa de una habitación propia transformó a Yeol en un ser de luz movediza y sonrisas silenciosas. La mañana estalló en una celebración doméstica, con Kaeul levantando a la niña azul en un abrazo que giraba sobre sí mismo, un torbellino de alegría dorada y azul. Bom se unió, formando una torre humana de risas que se balanceaba peligrosamente en la sala de estar. Hasta el protector, en un espectáculo de absurda sumisión, se unió a la coreografía, rebotando su torso sobre el suelo en un twerk mecánico que arrancó carcajadas estridentes. Yorum observaba desde la periferia, los brazos cruzados, una isla de escepticismo en medio de aquel mar de sentimentalismo. Pero Yuhitae, el arquitecto de esta felicidad, observaba más allá de las risas. Su mirada se posó en Kaeul, cuya alegría parecía un manto demasiado brillante para ocultar la sombra que comenzaba a alargarse. Ella salió a pasear con el pollito, pero ahora sus salidas tenían la cualidad de una despedida ensayada, una distancia consciente que le partía el corazón con la precisión de un cirujano. El trabajo en la habitación fue un ritual de creación. Yuhitae, cuyas manos estaban más acostumbradas a deshacer vidas que a construir espacios, se dedicó con una meticulosidad obsesiva. Las profundidades del abismo vomitaron manos espectrales que limpiaron el almacén, y él personalmente colocó el suelo, el papel pintado blanco y el alféizar de la ventana. Mientras lo hacía, las palabras de Bom resonaban en su mente: para un dragón, la guarida es un mundo pequeño propio. Esa frase, sin embargo, no se asentaba bien en su conciencia cuando la aplicaba a Yeol. ¿Por qué la idea de un mundo separado para ella le producía este eco de malestar? Cuando la habitación estuvo terminada, un cubo blanco y vacío, Yeol entró con la reverencia de una sacerdotisa en un templo recién consagrado. Sus pequeños dedos acariciaron las paredes, palpó el suelo y se estiró para abrir la ventana. Su sonrisa, entonces, fue un sol naciente, puro y deslumbrante. Pero la invasión fue inmediata. Yorum irrumpió, desafiando los instintos territoriales de la dragón azul, y se tumbó en el centro del espacio sagrado con una provocación desafiante. «¿Si no quiero? Enloquecerás», retó, y la amenaza de profanar el lugar con su esencia fue tan vulgar que Yeol, horrorizada, cedió. La paz se había quebrado, pero la verdadera batalla comenzaría al día siguiente, en el campo de minas de los muebles. La búsqueda de la pecera perfecta los llevó a un almacén en Estados Unidos, una catedral de vidrio y agua donde las peceras se alzaban como esculturas de un mundo acuático soñado. Yeol, convertida en una pequeña emperatriz de gustos excéntricos, rechazaba con seriedad cada sugerencia de Yuhitae. El cubo era demasiado pequeño, el cilindro no tenía gracia, la pirámide era inestable. Finalmente, encontró su destino, un prisma rectangular de tamaño descomunal, lo suficientemente grande como para dominar una pared entera de su nuevo santuario. Yuhitae pagó sin pestañear un precio equivalente a un edificio en Seúl, y añadió agua extraída de una mazmorra SS, cargada de maná puro que hizo a Yeol frotarse las mejillas con éxtasis felino. Sin embargo, la misma sensación incómoda regresó para acechar al regresor. Observarle elegir, negociar con sus $2, colorear de azul la alcancía con cabeza de cerdo, cada acto de independencia era un clavo en el ataúd de la niña que una vez fue. Al día siguiente, la pecera fue instalada, un océano en miniatura que transformó la habitación blanquecina en un santuario azul y vibrante. Las demás dragones acudieron a admirarlo. Yorum, a regañadientes, admitió que estaba bastante genial. Kaeul estalló en aplausos y abrazos. Bom,
con una ternura que escondía su propia melancolía, se agachó para mirar a Yeol a los ojos. Supongo que ya no podemos dormir juntas. La frase, simple y cargada de duelo, flotó en el aire. Estaré sola. Yeol sintió, un entendimiento solemne pasando entre ellas. Cuando todos se marcharon, Yu Hitae se quedó un momento en la puerta. Buen trabajo. Descansa ahora. Pero al cerrar la puerta, una epifanía tan dolorosa como un hueso quebrado lo golpeó. Al otro lado de esa madera, Yeol ya no era simplemente su Yeol. Era una persona. La niña que eligió su propia ropa, que le regaló una caja musical, que tenía un mundo propio que él no podía habitar. La puerta cerrada era una frontera emocional. Un dolor amargo, nuevo y antiguo a la vez, le quemó la garganta. Sin poder evitarlo, abrió la puerta de nuevo. Y allí, en el centro de su nuevo reino, encontró a la pequeña emperatriz llorando en silencio, abrazando su alcancía azul. Se siente como si todos se hubieran ido, susurró. Él la abrazó entonces, comprendiendo que no era solo él quien sufría la separación, sino que ella también navegaba a tientas en la dolorosa libertad de crecer. La vida en el departamento 301 se acomodó en una nueva normalidad punzante. Yeol, ahora una alumna aplicada, comenzaba a entender el valor del dinero, guardando monedas de 50 centavos en una cartera de lujo que valía una fortuna, un contraste absurdamente conmovedor. Bom, por fin, había terminado su novela, Out of Sin of Daybreak. Pero la culminación de su obra estuvo marcada por el caos. Yeorum, en un acto de sabotaje impulsivo, registró el seudónimo de Bom como cabello de color brócoli. La reacción de la dragón verde no fue la de su habitual serenidad, sino un estallido de ira fría y contenida que sorprendió a todos, especialmente a Yu Hitae, quien no pudo contener un bufido de incredulidad. Bom lo interpretó como una burla, y su mirada, cargada de una aflicción genuina, lo acusó: si obtengo un premio, ¿llamarán a mis cabello color brócoli al escenario? ¿Te parece gracioso? La atmósfera se volvió gélida. Yu Hitae, atrapado en el fuego cruzado, sintió que estaba sentado sobre un lecho de agujas. Mientras, Yeorum salió a entrenar, luchando contra la bestia de su ira, una enfermedad mental que Yu Hitae sabía que podría requerir una cura, violenta y traumática que esperaba no tener que aplicar nunca más. Kaeul, por su parte, comenzaba su propio y doloroso ritual de desapego, pasando más tiempo fuera de casa, alejándose conscientemente del pollito como preparación para una despedida que sentía inevitable. Esa noche, cuando Yu Hitae se preparaba para salir y sumergirse en las sombras de su misión, Bom se acercó a él. Con una concentración etérea, le puso una corbata y peinó su cabello siempre descuidado. Sus dedos, suaves y deliberados, acariciaron su cuello y sus orejas, en una intimidad que era a la vez tierna y profundamente perturbadora. La distancia entre sus rostros era un abismo de cosas no dichas. Él se mantuvo quieto, sintiendo la rareza del momento, hasta que ella terminó y se retiró sin una de sus habituales burlas, dejando un vacío cargado de significado. Yeorum, que había espiado la escena desde una rendija, sintió que una paradoja se instalaba en su mente. Esos ojos de Bom, brillantes y suaves, no eran los de una dragón en su diversión. Eran los ojos de una mujer enamorada, y eso contradecía todo lo que sabía. Una duda peligrosa había sido plantada. La semilla de la duda floreció en una confrontación venenosa. Yeorum, incapaz de contener su curiosidad, irrumpió en la habitación de Bom. Oye, Yu-Bom. Abre la puerta. La negativa de Bom fue cortante, un muro de hielo. Cuando Yeorum forzó la entrada, encontró a Bom escribiendo en un diario, que cerró con rapidez nerviosa. La tensión subió rápidamente. Las disculpas de Yeorum sonaron huecas, y la mención del incidente de la laptop encendió la mecha. No toques mis cosas. La frase, cargada de una intensidad desproporcionada, hizo temblar los músculos alrededor de los ojos de Bom. Y entonces, sucedió lo impensable. Bom, la serena, la impasible, agarró su laptop con ambas manos y la alzó para estrellarla contra el escritorio. ¿Por qué estás tratando de romper esto? Es solo una laptop normal, gritó Yeorum, deteniéndola justo a tiempo y empujándola al suelo en el forcejeo. Desde el suelo, con el cabello cayéndole sobre el rostro, Bom susurró la verdad que consumía su interior: ¿qué más puedo hacer, cuando me siento tan mal? Yeorum sintió un escalofrío. Esa no era la Bom que conocía. Era un volcán de emociones reprimidas. No puedo hacértelo a ti, puedo, añadió Bom, y Yeorum comprendió que la laptop era un sustituto de ella misma. La habitación se llenó de un silencio pesado y incómodo.
Esa misma noche, lejos del drama doméstico, Yu Hitae se reunía con el Clon 1 y un atribulado Antonio Jefferson en Estados Unidos. Bajo nuevas identidades Season y Wan, se infiltraban en la asociación. Jefferson, aún incrédulo, intentó advertirle sobre la magnitud y el poder de la organización, enumerando sus ejércitos y sus héroes con orgullo desesperado. Yu Hitae lo escuchó con una paciencia infinita. Cuando Jefferson acabó su discurso Season, Yu Hitae lo miró fijamente y, con la voz serena de quien conoce cada ladrillo de un edificio que ha habitado durante 90 años, lo calló con una pregunta simple y devastadora: ¿cuánto tiempo ha estado al servicio de la asociación? La respuesta de Jefferson, 25 años, palideció ante la verdad no dicha. Yu Hitae había servido a la asociación durante más de 90, una eternidad de guerras y repeticiones. Por nada. Deja de ser arrogante y simplemente llámalos, fue la orden final. La lección era clara: él era un novato hablándole a un dios anciano de la guerra. El plan de infiltración se desarrolló con una facilidad sobrenatural que sumió a Jefferson en un estado de perpetuo desconcierto. Cada obstáculo burocrático, cada entrevista de seguridad, cada barrera que él preveía insuperable, se desvaneció ante Season y Wan. El Clon 1, Wan, demostró unas habilidades de rastreo que hicieron que veteranos legendarios de la asociación cuestionaran las artes en las que habían confiado durante décadas. Su conocimiento táctico era incomparable. Su poder, de 2 dígitos o superior. En 2 semanas, Wan era asesor militar y Season su camarada. Jefferson, atónito, solo podía comparar la situación con El show de Truman, sintiéndose un títere en una obra cuyo guión desconocía por completo. La cereza del pastel fue la llegada de Kang Ah-jin, una asistente enviada por la quinta sala de mando, el departamento que atendía a los 5 trascendentes de Chalioban, los seres más poderosos del planeta. Ah-jin era una coreana de sonrisa canina y eficiencia alarmante, que desbloqueaba trámites con una simple llamada telefónica y una actitud impertinente. Aunque Wan desconfiaba de ella, la joven se adjuntó a Yu Hitae como una sombra útil y alegre. Mientras tanto, Yu Hitae cumplía su rol de asesor de 4º grado con una eficiencia fantasmal, ofreciendo soluciones militares perfeccionadas a lo largo de 90 años de servicio, dejando a los capitanes de la asociación atónitos y sin palabras. Todo parecía fluir demasiado bien, una infiltración sin fricciones. Pero justo cuando la máquina comenzaba a moverse sin apetición aparente, el mensaje tan esperado del reloj antiguo, X, llegó a la mente de Yu Hitae. La identificación de la gran hostilidad había alcanzado el 10%. Un video, una profecía de caos, comenzó a formarse en su conciencia. La primera forma del enemigo que amenazaba con devorar el mundo empezaba, por fin, a revelarse con claridad. La partida verdadera, la última y más crucial de todas sus repeticiones, acababa de comenzar.